La ponencia constitucional no dudó en ningún momento que la culminación de todo el esquema constitucional y de todo el esquema, diríamos, del Estado de Derecho, tenía que tener una cúpula que era el Tribunal Constitucional. No había ninguna duda sobre la existencia, la necesidad, la conveniencia de un Tribunal Constitucional que pudiera dirimir discordias y que pudiera resolver conflictos que obviamente un Estado democrático plantea entre los poderes del Estado. No hubo ninguno. Otra cosa es que se pusieran de manifiesto matices sobre la composición, las funciones, etcétera, e incluso que se tuvieran muy en cuenta los precedentes de otros países, incluso los precedentes de nuestro propio país, en donde seguramente el Tribunal de Garantías que existía en la época republicana no era un precedente ni muy famoso ni pacífico, ¿no? En el sentido de que no tenía una valoración muy positiva. La cuestión del Tribunal Constitucional pues no planteó tantas dificultades. Teníamos mucha ilusión en que en España hubiese un Tribunal Constitucional que no incurriese en los defectos que había tenido el Tribunal de Garantías en la República y, por supuesto, sin caer también en los defectos que hicieron que la República, la Segunda República, durase tan poco. Hubo más peso en la discusión entre lo que podríamos decir un carácter más autonomista del tribunal o un carácter más, no me atrevería a decir centralista, sino más designado desde una representación más central. Jordi Solé-Tura y yo defendíamos mucho el papel del Senado en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. La ponencia realmente lo que podríamos decir el estudio de los referentes internacionales aplicables a nuestra Constitución y a nuestro Tribunal Constitucional, el caso alemán pesaba siempre mucho. O sea, era un modelo muy presente. Si se mencionaba algún otro modelo era puntualmente, por un aspecto, por una expresión, por una expresión que la revolución de los claveles hubiera incorporado en el constitucionalismo portugués en un momento determinado, ¿no? Pero quiero decir, de hecho, en el Tribunal Constitucional el esquema era buscar la mayor similitud posible con el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? ¿Cuál es la posición del Tribunal Constitucional español en la familia de los tribunales constitucionales europeos? Tiene un rol muy importante por varias razones. Una razón es que tiene muchas competencias. Hay pocos tribunales constitucionales que tienen tantas competencias, el alemán. Pero, por ejemplo, el otro tribunal que ha sido muy importante para España, es decir, el tribunal italiano, es mucho más débil, mucho más débil. Y el Tribunal Constitucional portugués es mucho más débil. Para no hablar del Consejo Constitucional francés, que es mucho más débil. Tous ceux qui s'intéressent à la justice constitutionnelle, l'ouvrage d'Eduardo García Rentería, le Tribunal Constitutionnel et la Constitution comme norme, cet ouvrage a enchanté tout un tas de lecteurs, moi en particulier. Il a également suscité quelques réactions. J'ai le souvenir de cette controverse entre Eduardo García Rentería et Pablo Lucas Verdú. Pablo Lucas Verdú ayant écrit un article El derecho constitucional como derecho administrativo et Eduardo García Rentería répliquant sobrement El derecho constitucional como derecho. Le droit constitutionnel va se juridiciser. Pour utiliser une autre formule d'Eduardo García Rentería, il ne va plus être un catalogue de recettes politiques à caractère vaguement obligatoire dans lequel la science politique a plus d'importance que le droit. C'est le droit de la Constitution, une Constitution dont tous les articles reçoivent interprétation et application de la part du juge constitutionnel, une Constitution qui, enfin, dans la pyramide des normes juridiques, devient effectivement la norme suprême. La Constitución, evidentemente, tenía que ser una norma jurídica. Esto implicaba evidentemente la protección de los derechos fundamentales, es decir, que el sistema, el recurso de amparo tenía que ser un recurso eficaz para la protección de los derechos fundamentales.
Esto implicaba que el Tribunal Constitucional tenía que ser una pieza decisiva, coronación, como decía García Pelayo, del Estado de Derecho. Es decir, el Tribunal Constitucional tenía que estar a la máxima altura jurídica, y eso iba a significar que en España el sistema democrático se iba a implantar definitivamente, se iba a consolidar. La ley del Tribunal Constitucional, eso se produjo cuando yo era subsecretario de Justicia como ministro Landelino Lavilla. Y el caso concreto este de la ley del Tribunal Constitucional, bueno, pues pensamos en Eduardo García Enterría, que era la máxima autoridad en derecho administrativo entonces y durante mucho tiempo. Después estaba Jerónimo Arozamena, un gran magistrado. Jerónimo era un especialista en el contencioso administrativo de la vía esta de los judiciales que tenían como especialización, y Jerónimo además había sido subsecretario, me parece que era de Trabajo, con Jiménez de Parga. Y con el profesor Rubio Llorente, para mí toda la vida, Paco, pues la relación venía de muy antiguo también. Aceptamos con entusiasmo, incluso con agradecimiento, porque también era una tarea exaltante por cualquier jurista, y comenzamos a reunirnos en el despacho de Eduardo. Eduardo estaba en el despacho y tenía interés, no sé por qué razones, en el recurso abstracto de inconstitucionalidad. Una vez que se estableció eso, todo lo demás no le importaba prácticamente, digamos. Entonces, lo demás nos encargamos sobre todo Jerónimo y yo. Hice el recurso de amparo, tomando una vez más como modelo la Verfassungsbeschwerde alemana. Jerónimo hice también, yo creo, pero ahí ya con colaboración de Jerónimo, la cuestión de inconstitucionalidad, y después la parte de organización, de personales, cosas, eso la hizo Jerónimo, que era el único de nosotros que tenía un conocimiento directo de la vida judicial, de la vida de los tribunales. Y entregamos el proyecto dentro del plazo que se nos había pedido. La gran preocupación era establecer lo que podríamos decir el consenso en la designación, no las cuotas, el consenso, y que el consenso descansase sobre la base del prestigio académico, profesional o cívico o social del que fuera designado. No dominaba mucho más esto. Y yo creo que al menos durante algunos años esto se notó en la propia composición del tribunal. En enero del 80 ya se inicia la elección, la negociación de los magistrados, pero una negociación muy particular, porque lo que buscaban entonces los constituyentes era que fueran unos juristas capaces de interpretar la Constitución. Y, por ejemplo, estaban negociando Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona por UCD y Gregorio Pérez Barba por el PSOE, mientras jugaban al tenis, que eran muy amigos, estaban negociando a, por ejemplo, Francisco Rubio Llorente, y no sabían muy bien si era más bien de UCD o más bien del PSOE. Lo que le importaba es que era un gran constitucionalista. Esa es un poco la clave de esa prolongación del consenso en el Tribunal Constitucional. Los primeros candidatos del Tribunal Constitucional, de los que estuvieron en el momento de constitución del Tribunal, lo primero que yo creo que hay que subrayar es que se hizo con mucha seriedad. Se hizo con mucha seriedad, sabiendo que nos jugábamos mucho en que si se elegían bien los candidatos, el Tribunal tendría prestigio y tendría autoritas. Los que estuvimos negociando nombres, que ya para dar detalles, pues básicamente fue Gregorio Pérez Barba y yo mismo, pues teníamos confianza, seleccionamos, yo creo que bastante bien, y dábamos cuenta a nuestros superiores, que también intervenían, pero el peso de la negociación y el hablar por teléfono
no nos reuníamos en sitios oficiales, se llevó con gran discreción. Hubo una primera lista de candidatos que se entregó al Partido Socialista. Y además se ponían los criterios que considerábamos necesarios para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Primer criterio, que fuesen juristas de prestigio, con independencia de criterio. Esto de la independencia de criterio para nosotros era básico. Este señor es un chisgarabís y no se le puede nombrar porque será un correveidile, y esos caían, pero caían no porque el PSOE dijese esto sí, yo no, no, caían porque todos estábamos completamente en contra, con una orientación ideológica no muy marcada, pero sí demócrata. O sea que en el papel este que tengo aquí, en términos generales, debe calificarse como un demócrata liberal, es decir, con un señor que coincida y tenga buenas vibraciones con la Constitución. Y esto se pasó con este formalismo al interlocutor, que era Peces Barba. Peces Barba, no tengo las fechas aquí, pero Peces Barba hizo una lista suya, en el que no quería decir que estuviese en desacuerdo con los candidatos que nosotros habíamos seleccionado, sino que dio otros, de una sensibilidad más cercana y, de los que le venían por parte de su partido. Segunda lista, la de Gregorio, donde están aquí dos, por ejemplo, de los que salieron y algunos que no salieron, Ángel Latorre, el pobre Francisco Tomás y Valiente. Dos listas, y después vino una lista de síntesis en las que quedaban menos, cayeron algunos en que estábamos completamente de acuerdo, que tenían que caer, y quedaron otros. Y ya con esta cuarta lista, de la que estaban enterados, pero no eran negociadores directos, estaban enterados, en este caso, pues José Pedro, no sé si, para él tampoco había grandes diferencias, teníamos la misma sensibilidad. Entonces fuimos a Suárez. Al final, cuando se fue a la lista de Suárez, lo único es que metió, por indicación, yo creo que Calvo Ortega, de una persona, que fue Gloria Vegue, y con esto, en realidad, salió el asunto. La proposición directamente me vino de José Pedro Pérez Llorca, que era el ministro de la Presidencia a la sazón. Tengo que decir también que es muy probable, aunque no me consta con exactitud, que en la propuesta que hizo José Pedro Pérez Llorca hubiera tenido influencia Francisco Rubio Llorente. Ustedes saben perfectamente que Francisco Rubio Llorente y José Pedro Pérez Llorca eran compañeros, si yo no recuerdo mal, como letrados de las Cortes, y tenían una antigua relación. La mía con Francisco Rubio era todavía más antigua, porque habíamos sido compañeros de carrera en los años del cólera morbo. Y además yo había hablado con Rubio de ese tema, aunque sin nunca concretar nada. Pero la propuesta me la hizo José Pedro Pérez Llorca. Yo le pedí en ese momento, me quedé un poco, no diré estupefacto, porque esa no sería la realidad, pero me quedé, digamos, dubitativo, no era una cosa que me apeteciera especialmente, y le pedí un tiempo para deliberar. Paco y yo nos habíamos conocido en un avión de Iberia, siendo los dos invitados a un coloquio en la Universidad de Parma sobre las relaciones Iglesia-Estado. No nos conocíamos personalmente hasta entonces. Gloria Vegué era compañera mía de curso, lo mismo que Luis Díez Picazo. Manolo Díez de Velasco era compañero mío en la Complutense. A Rafael Gómez Ferrer lo conocía en la facultad también, él era profesor en la facultad. A Jerónimo Arosemena lo había tratado mucho en la elaboración de la ponencia constitucional. Ángel Latorre había pasado un año conmigo en Caracas, contratado por y habíamos pasado mucho tiempo juntos en ese año. Aurelio Menéndez, eso es una gran persona, eso es un episodio del que hablaré después. Aurelio no llegó a sentarse en las reuniones del
tribunal después de constituido. Antonio Trujol, que lo sustituyó, yo al volver de Venezuela había estado encargado de la cátedra de Historia de las Ideas y las Formas Políticas de Luis Díaz del Corral, y en la Facultad de Política, en donde era profesor Antonio Trujol, y había tenido mucha relación con Antonio Trujol, entre otras cosas porque Antonio Trujol no tenía coche ni sabía conducir y me esperaba todos los días para salir de clase para que lo dejara en Argüelles cuando salíamos de la facultad. Los judiciales que fueron nombrados más tarde fueron, si no recuerdo mal, Plácido Fernández Viagas y Escudero. Yo Ángel Escudero no lo había conocido, o por mejor decir, lo había conocido solo en el Estadio Zorrilla de Valladolid, cuando él jugaba de delantero centro del Real Valladolid, y yo hice el bachillerato en Valladolid, y íbamos a ver los partidos del Real Valladolid. Yo creo que por lo menos para los expertos en materias jurídicas y jurídicas de derecho público y aún de otras materias como pueden ser la sociología, etcétera, la figura de García Pelayo es una figura perfectamente conocida. Hay una anécdota que yo he oído contar de alguien que le dice a Su Majestad el Rey cuando éste iba a Hispanoamérica: si pasa por Caracas, busque a García Pelayo. Y García Pelayo se había jubilado ese año, me parece, ese mismo año, en la Universidad de Venezuela, y podía haber una dificultad de edad, y se cambió, a esos efectos, se cambió la ley orgánica que originariamente preveía la jubilación de los magistrados a los 70 años. Entonces yo le fui a llevar el mensaje a García Pelayo y a decirle que hasta tal punto era sincero y firme el deseo de que viniera al tribunal, que se había cambiado la ley para que no hubiera dificultades por su edad. Entonces García Pelayo, con algunos titubeos y algunas resistencias, pero terminó aceptando, y lo pude traer aquí la nueva de que se aceptaría. Entonces él ya se vino de Venezuela, se debió venir a mediados, al final del 79. Entre febrero y junio de 1980, pues se constituyó una cosa que se llamaba el Colegio de Magistrados, que era un organismo inexistente, por supuesto, pero un organismo que decidió, digamos, ya desde entonces, hacer la guerra por su cuenta. ¿Qué estuvo organizando? Pues estuvo organizando primero cómo tenía que ser un tribunal, para lo cual la influencia decisiva, tengo que decirlo desde ahora, fue de Jerónimo Arozamena, que era el que tenía más experiencia. Se estuvo organizando el tema del personal de apoyo y especialmente los llamados letrados. Eso dio bastante juego. La formación de las salas, bueno, y alguna otra cosa parecida. Bueno, debo decir también que a esa época pertenecen algunos traslados, algunas excursiones, por decirlo así, de algunos miembros del colegio, algunos tribunales constitucionales de algunos países europeos, entre otros señaladamente el tribunal austriaco y el tribunal italiano, para ver cómo funcionaban y cómo tenían las cosas más o menos resueltas. El Colegio de Magistrados se constituyó de acuerdo con unas normas de edad, y que eso dio la primacía, naturalmente, ya en ese momento a don Manuel García Pelayo. La presidencia del Tribunal Constitucional tenía una especie de persona preconizada, que para todos nosotros era de gran autoridad, que era Aurelio Menéndez, y siempre decía Suárez: bueno, pero dile que queremos que sea Aurelio Menéndez. Y nosotros, negociadores de UCD, yo decía: me ha dicho el presidente que quiere que sea Aurelio Menéndez. Alguno de los candidatos me dijo: oye, si yo tengo que votar ya a uno determinado, yo no soy magistrado, porque yo quiero ser independiente. Y a mí me pareció fenomenal. Y me pareció fenomenal
y Aurelio hubiera sido un gran presidente del Tribunal Constitucional, pero hubo pues la candidatura de García Pelayo. García Pelayo, tengo aquí y lo voy a señalar, Aurelio sí, presidente, B, Rubio a García Pelayo, porque Paco Rubio, que conocía desde Venezuela a García Pelayo, pues pensó que podía ser un buen candidato. Yo, en los primeros tiempos, me fui invitado un fin de semana a una casa en la sierra con Adolfo Suárez y José Pedro Pérez Llorca, y dando un paseo después de comer me dijeron: Paco, no ignoras que el candidato para presidir el tribunal es Aurelio Menéndez, que ese es el candidato del gobierno que ha aceptado ir al tribunal para presidirlo. Y entonces yo le dije a los dos: bueno, los dos me conocéis, y entonces tampoco ignoráis que yo haré lo posible para que Aurelio no sea presidente del Tribunal Constitucional, no porque ponga en cuestión su calidad intelectual, profesional y moral, sino porque ha salido en los papeles como candidato del gobierno y el tribunal nacería herido de muerte si eligiera quien había sido la preconizada por el gobierno para hacerlo. Yo debo decir que no, como ya dije, que no me ilusionó mucho el tema de la presidencia del Tribunal Constitucional. Es curioso, pero me ilusionó más lo de ministro. Y no me ilusionó mucho. Entonces, insistieron tanto. Y ya al final, con aquello de que todos los magistrados te votan a ti, por lo tanto tienes unanimidad para ser presidente del Tribunal Constitucional. Y eso no pasó. O sea que hubo miembros del Tribunal Constitucional que al actuar luego me dijeron que ellos no habían hecho esa promesa. Alguno me lo dijo: yo no he hecho esa promesa. Esas promesas no fueron mías, fueron de cada uno. Yo hablé con todos ellos en este sentido. Yo lo que quería era aclarar el tema. Entonces había una cierta resistencia con el tema, de hablar del tema. Yo hablé con algunos magistrados, con Luis Picazo, con Gloria Vega, que además era muy amiga de García Pelayo de antes, con Ángel Latorre, por supuesto, con Rafael Gómez Ferrer, no sé, con casi todos los magistrados hablé y todos estaban encantados de que García Pelayo fuera elegido presidente. El que no estaba encantado era García Pelayo, que no quería de ninguna de las maneras ser elegido presidente, que estaba muy mayor, que de nuevo no tenía ninguna experiencia de la vida pública, que él tener una presencia, ser representante de un órgano como el Tribunal Constitucional, un órgano constitucional que le resultaba muy pesado, incluso por sus dificultades de edición, que no quería de ninguna manera. Y por fin, un domingo, paseando con él por La Moraleja, con él y con su mujer y con la mía por La Moraleja, ya me dijo: bueno, pues si no, Paco, si se pronuncia Pelao, pues bueno. Entonces yo comuniqué a los demás colegas que podíamos elegir a García Pelayo como presidente, que lo iba a aceptar. Y entonces hubo una leve resistencia de algunos colegas, que no voy a mencionar ahora, aunque son fáciles de imaginar quiénes eran, que dijeron: bueno, que está bien que Aurelio no vaya de presidente, pero hombre, de vicepresidente tiene que ser Manolo Díaz de Velasco, que era el nombre preconizado también en la prensa y esas cosas como candidato del Partido Socialista. Y yo dije: eso sí que no. Si no va Aurelio Menéndez, tampoco va Manolo. Cuando anduvimos dándole, presionando a García Pelayo para que aceptara, yo creo que yo mismo le llegué a decir: mire usted, haremos vicepresidente a quien usted quiera. Y usted se sentirá confortado y ayudado y tendrá la colaboración que requiera. Y él seguramente, con buen criterio, pues eligió, como he dicho antes, a Jerónimo Arozamena, que era quien tenía más experiencia y quien además, debo decirlo también, nos armó con mayor número de letrados.
En la última fase de la discusión sobre la presidencia del tribunal, intervinieron muchas personas, yo no sé cuántos, y también intervino Adolfo Suárez. Yo llamé a Adolfo Suárez varias veces y no me contestó. Y luego de que pasó todo aquello, nos reunimos a cenar un día, nos vimos en una cena un día, que fue en casa de Eduardo García de Enterría, y me dio un abrazo grande, me estrechó, ya sabemos cómo era Adolfo en estas cosas, un hombre lleno de afecto, y me dijo, Aurelio, perdóname. Y digo, no hace falta, estás perdonado desde ya, vamos, o sea, que no necesitas pedirme perdón porque actuaste como debes actuar como presidente. Esa es tu misión. Pero a mí no me gustó que no me hubiera recibido y hablado del tema para aclararlo de una vez. Yo creo que don Aurelio Menéndez pues, se molestó porque no salió, hubiese sido también un buen presidente, todo el mundo le reconoce la autoridad, pero los magistrados dijeron que no. Y Aurelio Menéndez dijo que él dejaría el tribunal, como dejó más adelante, sin aspavientos, pero en fin, ya se sabía que él había dejado el despacho para ser el presidente del Tribunal Constitucional y que no iba a seguir. No olvidaré jamás la sesión del tribunal en que procedimos al nombramiento de García Pelayo como presidente. Más empezar la reunión y expliqué mi voto en favor de García Pelayo. En fin, y les dije un poco que yo dejaría pasar unos meses, pero yo volvería a mi cátedra a explicar a mis alumnos. Y la vuelta de don Manuel a España, y que esa vuelta fuese también para encabezar un proyecto como el del Tribunal Constitucional, tenía un significado político profundísimo. Y la aportación de García Pelayo me parece de una importancia extraordinaria. Me parece que fue un hombre absolutamente decisivo en el papel del Tribunal Constitucional, porque él comprendió desde el primer momento clarísimamente que el Tribunal Constitucional debía ser un tribunal, o dicho en otros términos, que el hecho de que resolviera cuestiones políticas no significaba que no debiera actuar con procedimientos estrictamente jurisdiccionales. Esto que ahora en España creo que se entiende mejor, entonces no era compartido ni siquiera por la mayoría de la doctrina, ni era comprendido, creo, por la mayoría de los juristas, y él tuvo esa visión que se refleja de una forma luminosa en su discurso de inauguración, pronunciado en julio del año 1980, en donde sentó ese punto de partida que yo creo que ha sido decisivo en toda la evolución y la actuación posterior y actual del Tribunal Constitucional. No sé si algún magistrado lo llamaba directamente por su nombre, desde luego no era el caso de su más directo colaborador, Francisco Rubio, que siempre lo llamó de usted, y él también a Rubio le llamó generalmente por su apellido, a mí también, Nicolás, Rubio. Creo ahora recordar que en particular también uno de los magistrados de que tengo un recuerdo más vivo del tribunal, don Antonio Trujol, le apeaba en usted y se trataban de, quizás por el apellido también, Pelayo y Trujol, pero de tú. Hubo un momento para mí que me marcó mucho, que fue el momento del golpe de Estado del 23 de febrero, en que yo creo que a esas horas de la tarde yo era el único letrado que estaba prácticamente en el tribunal, una conmoción en el tribunal, pero una conmoción de lo poco que estábamos, y don Manuel estaba solo en su despacho. Y entonces inmediatamente le fuimos a ver y se rompió todos los protocolos, porque sacaban ahí un whisky y empezamos alrededor del whisky a discutir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? Y él, una serenidad total. Ustedes no se preocupen, váyanse a su casa, que lo que tenga que pasar, pasará. Pero en este momento, me acuerdo muy bien, me dijo, cada uno en su sitio. Bueno, tomamos el whisky con don Manuel y nos fuimos, claro, cada uno a nuestra casa, mucho más preocupados, supongo, todavía de lo que él nos había querido tranquilizar, ¿no? Y esa anécdota me dejó, como siempre, un recuerdo de decir, cada uno en su sitio. Tranquilidad. En los momentos de dificultad, tranquilidad. El Tribunal Constitucional español desde el primer momento adoptó un estilo de redacción de sus sentencias y un estilo de razonamiento distinto del que era habitual entre los jueces ordinarios. Desde el primer momento intentó
construir sus sentencias a través de frases cortas, utilizando un lenguaje relativamente llano, directo. Había una idea generalizada, compartida por todos, de que el estilo de las decisiones tenía que ser distinto del estilo tradicional, que había que acabar con la plantilla de resultandos y considerandos y sobre todo con ese pie forzado que nuestra judicatura tradicional llevaba a esas redacciones realmente penosas de los resultandos y considerandos. Es importante tener en cuenta que la Constitución española previó que fuera posible que los jueces del Tribunal Constitucional formularan votos particulares, es decir, que aquellos jueces que no estuvieran de acuerdo con la resolución del tribunal o con el razonamiento que había llevado a la resolución, pues pudieran expresar su parecer discrepante en forma de opinión discrepante, disidente, concurrente, y que se publicara. Eso, la publicación de los votos particulares, es algo relativamente raro en la Europa continental. Se trata de un instituto más propio del common law, de los países anglosajones, y que se introdujo en España a través del Tribunal Constitucional. El voto particular puede ser un factor o un elemento de transparencia frente a la opinión pública y frente a los ciudadanos, pero también puede ser un factor de politización y de enfrentamiento con influencias políticas y de comunicación excesiva. Hombre, yo creo que un voto particular es un disentimiento, ¿no? Es un dissent. Y por consiguiente, en los primeros tiempos, eso significaba una forma restrictiva de entender los votos particulares. Es verdad que después, digamos, nos fuimos aficionando a los votos, sobre todo a algunos, porque antes editaba Rubio Llorente, que debe ser el número 1, yo debo estar en aquella época en el número 2. Y además nos los hacíamos recíprocamente. Era frecuentísimo, no fui el que más votos particulares hizo, me parece, pero era una práctica común y bien aceptada, entre otras cosas, porque no recuerdo haber utilizado el argumento de que el voto particular es la alternativa más sana a la filtración. Tanto en la sala como en el pleno, desde luego, se discutía absolutamente todo y el presidente dirigía el debate, pero desde luego no coartaba ni intervenía en modo alguno ni cercenaba el debate en modo alguno. En ese punto había un prurito en todos los magistrados, en la mayor parte de los magistrados, de asegurar la independencia incluso frente al presidente. En el pleno las discusiones eran más premiosas, no solo porque el cuerpo era más numeroso, sino porque, no sé, había como menos facilidad de comprensión de unos con otros, ¿no? Yo recuerdo que la mayor parte de los asuntos en sección e incluso en sala no tenían grandes problemas. Y en cambio, cuando se reunía el pleno del tribunal y todo aquello, pues y empezaban a hablar por el primero y terminaba por el último, pues eso se llevaba ya por sí solo, yo qué sé, una hora y cuarto, una hora y media. Uno había olvidado al cabo de un rato lo que había hecho el primero y había que volverlo a repetir. A eso debo añadir, yo he tenido siempre y sigo teniendo respeto importante y afecto por la memoria de García Pelayo, quiero dejarlo claro. Pero García Pelayo era una persona a la que le gustaba la sociología, he dicho antes, el derecho constitucional comparado, que había escrito ya en los años de 1944, y que muchos de aquellos asuntos pues jurídico pelados no le interesaban gran cosa, esa es la verdad. Y entonces García Pelayo intervenía muy poco
muy poco en los debates, de manera que el debate se prolongaba y se prolongaba solo hasta que se iba más o menos formando un núcleo que podía ser de una mayoría. Sin duda alguna, el Tribunal Constitucional, aquel Tribunal Constitucional, y ciñéndome a ese Tribunal Constitucional, contribuyó a crear una cultura inexistente a ese momento del amparo y de la defensa de los derechos fundamentales. Yo recordaría, porque no hay más que pensar en esa expresión que resume muy bien lo que era para el Tribunal Constitucional la defensa de los derechos fundamentales. Aquella frase de una sentencia del año 81, una de las primeras, en la que fue ponente Luis Díez-Picazo, en la que se dice: nada que concierna al ejercicio por los ciudadanos de los derechos que les reconoce la Constitución podrá ser nunca ajeno a este tribunal. Ese nada ni nunca subraya mucho el papel que jugó el Tribunal Constitucional en materia de defensa de los derechos fundamentales. La primera época del tribunal, por número de sentencias y por impacto, es sobre todo la época del artículo 24. El tribunal enseñó, a través de su jurisprudencia sobre el artículo 24, de su primera época, a mirar muchísimos problemas procesales y hasta diría de funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales con una visión nueva. El impacto que tuvo, por ejemplo, una doctrina que luego el propio tribunal rectificaría, la interpretación más favorable al derecho fundamental sobre la práctica misma, fue tremenda, tremenda. El artículo 24 fue un tormento en saber lo que quería decir y lo que no quería decir, y ahí todo lector de sentencias lo sabe, que se dieron miles de vueltas y miles de vueltas. ¿Existió algún problema en el derecho a la igualdad ante la ley, en el artículo 14 de la Constitución, pero que tampoco daba para demasiada historia, ¿no? Inicialmente hubo muchísimos amparos, algunos inadmisibles formalmente, porque yo recuerdo de aquella época un emigrante que pedía una guitarra, hasta un inquilino que pedía algo relacionado con un desagüe. Claro, eso formalmente no se podía, pero ocurrió como en Alemania, que el Tribunal Constitucional se acreditó ante la ciudadanía, la gente se dio cuenta que había una nueva ventanilla jurídica a la que acudir ante el Tribunal Constitucional. Si vemos hoy en día el papel que tienen los tribunales constitucionales en la cuestión territorial, hay que decir que seguramente el papel que ha tenido el Tribunal Constitucional español ha sido el más importante, porque la cuestión territorial seguramente ha sido una de las preguntas más difíciles de los primeros años de la España democrática. Ha sido una cuestión que la Constitución casi no ha solucionado, dejándolo al Tribunal Constitucional. El Tribunal tuvo especial sensibilidad y tuvo el acierto de definir un concepto de solidaridad, para entendernos, y un concepto de universidad que se construía, de unidad, que se construía desde la diversidad, la unidad, y la solidaridad desde lo que diríamos, desde la aceptación de unos parámetros coincidentes, pero que en modo alguno podían limitar la libertad de políticas distintas en cada comunidad autónoma. La interpretación del título octavo de la Constitución es, para mí, la gran hazaña del tribunal. Yo creo que no se tiene una perspectiva histórica suficiente para entender debidamente la obra verdaderamente gigantesca que el tribunal ha llevado a cabo en lo que podríamos llamar nuestra Constitución territorial o nuestra Constitución autonómica. Los mejores casos que ha resuelto el Tribunal Constitucional han sido siempre aquellos en que ha conseguido una especie de equilibrio en la ponderación de competencias e intereses
de la unidad y de la diversidad, y los ha logrado traducir en criterios verdaderamente operativos. En ese sentido, en esa primera época del Tribunal Constitucional Español, fue muy importante la sentencia que se pronunció sobre la LOAPA, sobre el proyecto de ley orgánica de armonización del proceso autonómico. Era una ley que fue aprobada por una amplia mayoría de las Cortes Generales, fue fruto del acuerdo entre el entonces gobernante partido del centro derecha, la UCD, y el partido principal en la oposición, el Partido Socialista, y a pesar de ese amplísimo acuerdo parlamentario que sustentaba a la LOAPA, esta fue en parte invalidada por el Tribunal Constitucional a raíz de unos recursos de inconstitucionalidad que presentaron los gobiernos y parlamentos vasco y catalán, así como 50 diputados. La LOAPA fue producto de una idea concebida en ámbitos académicos y poco sensible, me parece, para la realidad de la política de la vida, ¿no? Como se sabe, la LOAPA es producto de un seminario organizado por Eduardo García Enterría, del que formaban parte algunos colaboradores distinguidos, entre otros Santiago Muñoz Machado, que creo que fue el que hizo realmente el texto del informe, y eso se intenta traducir en una ley orgánica de armonización del proceso autonómico. Yo creo que fue una sentencia prudente que el propio inspirador de la LOAPA, el propio Eduardo García de Enterría, aplaudió. El Tribunal Constitucional no solo es un contrapoder, es el contrapoder, es el auténtico contrapoder. Porque hay que pensar que el Tribunal Constitucional puede anular y anula las leyes que hacen las Cortes y los Parlamentos, que son los representantes de los ciudadanos y de la soberanía. ¿Eso qué significa? Que también tiene límites el legislador. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional garantiza, el respeto de esa Constitución como auténtico contrapoder de todos los poderes. Respecto de si el tribunal aparecía como demasiado activista o demasiado moderado, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo además que esa es una postura muy individual de cada uno de los miembros, que no se puede decir que un tribunal es activista, o sea, lo que se puede decir es que el ala activista tiene más peso que el ala que no es activista. ¿Me explico? Es decir, a mí alguien me acusó de pertenecer a los no activistas, es decir, al self-restraint. Y debo decir también que el ala activista existía, naturalmente que sí. Y además alguna vez he dicho, como butad naturalmente, que en todos los tribunales los activistas ganan. Y la tentación de hacer justicia, amigos míos, pues naturalmente es una cosa que por allí andaba revoloteando con frecuencia, ¿no? Evidentemente contemplábamos que un Tribunal Constitucional de nueva institucionalización tenía que tener conflictos con la jurisdicción ordinaria. Todo juez, ya no el Tribunal Supremo, sino todo juez, tiene una vocación legítima de interpretar la Constitución y aplicarla a su manera. Y claro, de repente le colocabas un intérprete supremo que limitaba su imaginación. Esto tenía que generar conflictos, es legítimo. Y muchas veces se corrigió a los jueces, en general tengo que decir que con razón, pero también tengo que decir que muchas veces los jueces les molestaba y les escocía enormemente que les corrigiese el Tribunal Constitucional, en especial el Tribunal Supremo, que estaba formado por gente que llevaba 40 y tantos años, habiendo empezado de juez de instrucción, levantando cadáveres, y que le tenía que explicar un joven constitucionalista cómo se aplicaba, por ejemplo, pues el plazo de la prescripción. No lo encajaban demasiado bien. A la altura del año 83, después de los asuntos Rumasa, sentencia 111 del 83 y de la LOAPA, el tribunal en aquella época cobró mucha más notoriedad mediática y no siempre para bien. El tribunal tuvo
incienso hasta el asunto de Rumasa, y a partir del asunto de Rumasa empezaron ya los ataques. Y el asunto Rumasa fue un asunto triste para el tribunal. El asunto Rumasa era un asunto muy complicado, que había que, las circunstancias exigían una intervención del Estado en el grupo Rumasa, eso era evidente, no lo negaba nadie. Entonces, por las razones que sea, que sospecho, pero no tengo certidumbre, se opta en el último momento por hacer la expropiación en lugar de la intervención. Y eso, en mi opinión, y en el de algunos otros colegas, tenía difícil encaje en la Constitución. No obstante, frente a eso había y hay todavía seguramente que decir dos cosas. Una es que en cualquier estado del mundo o cualquier gobierno del mundo, ante la situación que se había creado, hubiera acordado algún tipo de intervención. No digo cuál, pero algún tipo de intervención. Si Miguel Boyer acertó o no acertó, pues eso cada uno que piense lo que quiera. En segundo lugar, que la adopción del decreto ley había sido convalidada por un voto prácticamente unánime de las Cortes Generales, y anunciar en esos términos, digamos, la inconstitucionalidad, sobre todo por la utilización del decreto ley, que era la base inicial, pues era algo que no tenía mucho sentido. Eso sí dio lugar a muy largos debates y a muy largas negociaciones en los despachos. Yo propuse que una fórmula que, anulando el decreto ley, permitiese la intervención del decreto ley. Pero esa fórmula que satisfacía a algunos de mis colegas, a otros, en cambio, les repelía porque pensaban que por esa vía se podía debilitar la protección del derecho de propiedad. Otros, en cambio, creían que había que salvar absolutamente el decreto ley, y había que hacerlo inobjetable, y el tribunal estaba dividido en casi dos partes iguales. Y en eso estábamos, y con alguna esperanza de conseguirlo, cuando un día, al llegar aquí, García Pelayo dijo: bueno, este asunto está bastante debatido, vamos a votar. Yo, como he contado muchas veces, Paco y yo nos cruzamos unas miradas de desolación, porque teníamos conciencia de que una votación en ese instante dividía el tribunal, como efectivamente fue. Bueno, el problema, saben perfectamente que fue, digamos, el corte por la mitad. Porque si esa sentencia, con ese contenido, con otro similar, hubiera salido por mayorías amplias, tampoco hubiera tenido, yo creo, repercusiones importantes. Cuando además, según mis noticias, digamos que la banca estaba de acuerdo en lo que estaba ocurriendo. Pero se cortó por la mitad y se decidió por el voto de calidad del presidente. Y eso fue lo que organizó el revuelo mayor, creo yo. ¿Por qué García Pelayo toma esa decisión? Probablemente por falta de experiencia en la vida pública. Algún magistrado del tribunal, ya muerto, me dijo después que él creía que esa decisión la toma Pelayo porque en un acto social el día anterior el rey le había dicho: bueno, presidente, a ver cuándo sacáis esa sentencia. Y entonces García Pelayo se había sentido obligado a sacar la sentencia cuanto antes. Contra García Pelayo se dijo entonces que cuando García Pelayo decide retirarse, se va porque
el remordimiento que tiene por haber dictado esa sentencia que se decidió con su voto dirimente, aunque no fue la única. Una insidia tanto más dolorosa cuanto que García Pelayo se va del tribunal el año 86 por una razón administrativa que enlaza con lo que os he dicho antes sobre la diferencia de edad con su mujer. Su mujer era profesora de historia en Venezuela y estaba aquí con una excedencia. Y la excedencia caducaba el año 86 y si no volvía a Caracas perdía la plaza. Y entonces, como García Pelayo me dijo, mire Paco, Chelita me va a sobrevivir, yo no tengo derecho a hacerle perder su carrera, ni a mi edad me siento con fuerzas para quedarme solo en Madrid, así que no me tengo que ir con Chelita a Caracas. Y esa fue la razón profunda. Bueno, pues eso se cubrió de un tejido de insidias, de huida, de cobardía que no responden en absoluto a la realidad, ¿no? El comportamiento del tribunal durante los primeros años de su vida fue exactamente una prolongación del consenso que había inspirado la Constitución y la propia elaboración del tribunal. O sea, el tribunal heredó tanto el espíritu de consenso que tardó en olvidarlo, para decir, y en cambio políticamente las escaramuzas ya se empezaban a ver y había más juego de mayorías-minorías. En cambio en el tribunal yo diría que el espíritu de consenso se prolongó durante bastante tiempo por lo que eran temas fundamentales de la estructura constitucional. La función de un tribunal constitucional, en mi modesta opinión, debe ser la de perpetuar en lo posible el consenso que dio origen a la propia Constitución y procurar una estabilidad en el sistema político, procurando una decisión en términos jurídicos de determinadas controversias sobre la Constitución. Efectivamente, el tribunal, por lo menos hasta el asunto Rumasa, se benefició de un respeto absoluto por parte de todos los actores políticos. El Tribunal Constitucional español ha sido, por lo menos al principio, la estrella de las nuevas Cortes, ya por el prestigio de muchos de los jueces, muchos de los magistrados que trabajaban en este tribunal, por su historia, por su acervo académico, por las relaciones que tenían con el mundo. Y también este tribunal era parte de la historia espectacular de la transformación de España en los años 80. Fue realmente decisivo, determinante y esencial que se hiciera pronto el Tribunal Constitucional, que la ley orgánica se hiciera la primera inmediatamente después de aprobada la Constitución en el año 79 y que se pusiera en marcha un Tribunal Constitucional, muestra de una Constitución por consenso, presidida por un republicano y un gran constitucionalista y a la cabeza de unos magistrados independientes. En definitiva, aquel tribunal estuvo integrado por 11 hombres y una mujer excelentes. En ese tribunal estuvieron los mejores y se dio la circunstancia, afortunadamente, para todos los ciudadanos y por supuesto para los juristas, que los mejores quisieron estar en ese momento en aquel Tribunal Constitucional. Muchos magistrados piensan que sea importante una pedagogía de la Constitución, que creen que hay que crear algo como un patriotismo constitucional y quieren que sus fallos tengan una parte en la narración de una nación. Yo creo que fue realmente una apuesta inteligente y una apuesta
yo me atrevería a decir patriótica, en aquel momento fue una apuesta patriótica. Hacer con aquellos 100 y pico artículos que tiene el texto constitucional la gran obra y la gran contribución al Estado de Derecho y a la democracia que hizo aquel primer Tribunal Constitucional de nuestra historia.